Zerot fue una divinidad de rango medio que estuvo antes que yo y mis hermanas. Él se caracterizó por muchas cosas. Entre ellas estaban, que aun siendo el dios encargado de la desgracia para los mortales era bastante bondadoso, también solía ser muy neutral y jamás ponerse del lado de nadie en ningún conflicto. Además de ser uno de los dioses más pacíficos que existían, pero así como era de bueno era de inocente y curioso. Un momento sin que nadie supiera, Zerot escapó del mundo de los dioses, escapó al mundo de los mortales para ver qué hacían aquellos seres a los que él estaba obligado a causar desgracia con sus poderes. Pues él odiaba con su ser el causarle desgracia a quienes él nunca provocó, pero ser un dios tiene sus responsabilidades. Zerot llegó con esperanza de ver a los mortales como seres bondadosos, pues muy rara vez actuaba. Dentro de su lógica, creía que si él no causaba desgracia entonces los mortales no tendrían que estar en eso mismo. Totalmente errado estaba. Cuando llegó, lo primero que observó fue cómo la gente sufría, cómo personas mataban por comida, como quienes no peleaban por comida, peleaban entre ellos por alimentarse el uno del otro. Aquello le pareció repugnante. Decidió que iría a otros mundos, quería conocer más mortales, quería ver si en otros mundos las cosas eran diferentes. En algún punto de su viaje que tomó años para los mortales, pero para los dioses fueron minutos. Zerot se encontró con incontables mundos, incontables mortales diferentes. Todos aparentemente eran más pacíficos, más prósperos que aquellos que conoció por primera vez. En uno de sus viajes conoció la existencia de una dimensión donde vivía una única entidad. Cuando Zerot llegó a aquella dimensión, solo observó oscuridad, tan densa y profunda era la oscuridad que sin exagerar, podías tocarla, podías sentir la oscuridad en sí misma. Zerot, gracias a sus dones como divinidad, fue capaz de ver entre la oscuridad, no tanto como esperaría, pero lo suficiente para no estar ciego y desprotegido. Cuando buscó al ser del que fue informado, dicho ser se presentó, no le contó su nombre, solo le dijo que lo estaba esperando. Lo que Zerot en ese momento no conocía, era que aquel ser que tenía enfrente suyo tenía más conocimientos que cualquiera de nosotros los dioses. Dichos conocimientos eran sobre el multiverso. Cuando Zerot quiso interactuar con el ser, lo atacó, propinándole un fuerte golpe en el rostro. Zerot por un momento sintió asombro. Jamás pensó que un ser como él pudiera causarle a una divinidad tal daño. Logró hacer que Zerot sufriera un corte diminuto, como el que te harías con una hoja de papel. Zerot no sangró, aquel golpe y corte fue superficial, pero no le quitaba mérito. Un mortal logró lastimar a un dios. Zerot al instante se comenzó a defender, lanzando ráfagas de energía contra el ser, lastimándolo con diferencia. De un momento a otro, aquel ser desapareció entre la oscuridad. Viendo entre sus recuerdos un mundo donde un virus había acabado con todo el universo mortal. Queriendo entregarle un entre comillas regalo, creando con su oscuridad una versión propia del virus. Cuando Zerot se preparaba para irse, el ser apareció por la espalda, usando su puño para dañar la espalda de Zerot, con la herida hecha lo contagio. Zerot no se dio cuenta de que fue contagiado, pero antes de poder salir, simplemente no lo logró, algo había pasado. Mi hermana, Zuka, lo sé yo en aquella dimensión cuando se enteró de todo, éramos muy pequeñas cuando eso ocurrió, pero aún así siendo pequeñas teníamos un poder considerable para nuestro rango. Pero no le quitaba mérito, un mortal logró lastimar a un dios. Zerot al instante se comenzó a defender, lanzando ráfagas de energía contra el ser, lastimándolo con diferencia. De un momento a otro, aquel ser desapareció entre la oscuridad. Viendo entre sus recuerdos un mundo donde un virus había acabado con todo el universo mortal. Queriendo entregarle un entre comillas regalo, creando con su oscuridad una versión propia del virus. Cuando Zerot se preparaba para irse, el ser apareció por la espalda, usando su puño para dañar la espalda de Zerot, con la herida hecha lo contagio. Zerot no se dio cuenta de que fue contagiado, pero antes de poder salir, simplemente no lo logró, algo había pasado. Mi hermana, Zuka, lo sé yo en aquella dimensión cuando se enteró de todo, éramos muy pequeñas cuando eso ocurrió,
pero aún así siendo pequeñas teníamos un poder considerable para nuestro rango. Millones de años después para los mortales, finalmente nosotras crecimos. Nuestra madre nos contó todo lo que te estoy contando acerca de Serot. Pero a ver, sigamos. Cuando Serot se enteró que no podía salir, empezó a tratar de liberar poder. Creía que si usaba la misma táctica que hizo nuestra madre hace eones antes podría escapar. Lastimosamente para él no funcionó. Afortunadamente para los mortales y los dioses, Serot quedó encerrado por mucho tiempo en aquella dimensión. Con el tiempo, una sensación extraña se formó en él, un hambre. Las divinidades como él jamás podían sentir hambre, pero él era capaz de sentirlo. Aquella hambre era tan intensa que causaban un dolor gigante en Serot. Pasaron eones y eones donde Serot sufrió de hambre. Su conciencia lentamente se desvanecía, poseído únicamente por sus instintos más bajos y por hambre que aún pasando los eones seguía presente. Hace poco se nos notificó que el sello que encerraba a Serot se había roto. No sabíamos que lo rompió hasta ahora, pero ahora que supimos que lo rompió, ya mandamos a alguien a acabar con Serot. Ese alguien ya debe estar en camino. Ese alguien es tu papá, Kaito. No podemos hacernos cargo nosotras porque al ser divinidades de alto rango, no podemos intervenir y mucho menos presentarnos en el plano mortal si no es un permiso otorgado por la Sama del cruce entre mundos. No te preocupes. Recuerda que papá, aunque no lo muestre, aunque te diga que naciste por accidente, él te ama. Él busca lo mejor para ti, para todos nosotros. Desconozco cuánto tiempo lleva que esto ocurrió, la Tierra se ha sumido en oscuridad desde hace tiempo, todo comenzó, con un estruendo en el cielo, un rugido entre las nubes, nadie supo de dónde vino, nadie sabía quién era o qué quería, pero solo supimos algo, no venía en son de paz, y el hambre lo trajo acá. Los héroes más poderosos del planeta, todos fueron a ver qué ocurrió, todos y cada uno cayeron. Los reportes decían que eso no era humano, tampoco era un cruxiano. Lo describían como un esqueleto enorme de color negro, con músculos de color azul que parecían ser fluorescente, pues aunque estuviera en la oscuridad era capaz de ser visto sin problema. Tanto su piel como su esqueleto, que hacía mayormente de armadura, eran capaces de entre comillas brillar en la oscuridad, siendo todo menos un brillo o luz. No pasó ni un día, esa cosa llegó, los héroes quienes eran nuestra esperanza, nuestra salvación, todos fueron devorados por aquella cosa. Héroe que se acercaba era héroe que era decapitado. Héroe que se defendía, era héroe que era despedazado. Aquel monstruo, no le bastó con descuartizar a nuestros héroes, empezó a comérselos lentamente. Miles vieron como aquel ser esquelético arrancaba con lentitud y aparentemente deleite las gargantas de quienes gritaban por ayuda, cómo devoraba las cabezas de quienes se acercaron en un inicio. Las autoridades y el ejército llegaron junto a los héroes, pero fue inútil, aquel ser con un chasquido de dedos destruyó vehículos y formaciones enteras. Con levantar sus brazos un poco, había causado grietas en la tierra, causando que escuadrones enteros sean tragados por la tierra. Cuando el ser terminó de devorar nuestros héroes, no se detuvo, se lanzó contra los civiles, no importaba quién, él parecía elegir a sus víctimas de forma espantosa. Sus presas más comunes eran las mujeres embarazadas, los ancianos y después los enfermos. Jamás lo vimos devorar del todo a quienes poseían sobrepeso o obesidad, solo les arrancaba la cabeza y los dejaba a medio comer. No hubo refugio, él llegó y empezó a destruirlos, comenzó a comerse a quienes estaban dentro. Cuando creímos que no podía ser más aberrante, por primera vez habló. Qué deliciosa es el sabor de la carne, es incluso mejor cuando los dejas asados, me pregunto a qué sabrán aderezados. Por favor, quien esté escuchando esto, quien sea. Por favor ayúdenos, Dios nos abandonó el día que ese monstruo llegó. Dios, si sigues con nosotros, por favor ayúdanos, puedo escucharlo, puedo oír su estómago rugir, puedo oler el fuerte olor que emana, es asqueroso, y puedo escucharlo gruñir,